El Señor les bendiga, hermanos. Le doy la bienvenida a todos ustedes a su canal, Una Palabra de Impacto. El día de hoy, hermanos, estaremos estudiando la palabra del Señor en el libro de San Mateo, en el capítulo 21 y versículo 23, donde vamos a hablar, hermanos míos, sobre la obediencia a nuestro Padre, Dios. Y vamos a comenzar a leer, hermanos, en el capítulo 23, donde nuestro Señor Jesús se encuentra en el templo en Jerusalén, enseñando a la gente, porque Él lo consideraban un maestro, un rabino. Así de que los sacerdotes, ¿verdad?, del templo y los ancianos de Jerusalén, los líderes, pues vinieron a hablar con Jesús, ya que se sentían molestos por algo que nuestro Señor Jesús había hecho un día antes. Nuestro Señor Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua. Cuando entró él al templo, el Señor se indignó al ver personas haciendo pues negocio en el templo, personas que cambiaban dinero, personas que vendían palomas para el sacrificio, porque ese día la gente iba y ofrecía sacrificios a Dios por sus pecados. Y nuestro Señor Jesús no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo con lo que estaban permitiendo los que tenían la autoridad allí en el templo, de que ellos permitieran que se estuvieran haciendo estas cosas en el templo del Señor, ya que les dijo Él que el templo, que su casa sería llamada casa de oración. Y les dice, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El Señor compara, ¿verdad?, el templo y a sus líderes como una cueva de ladrones, que era lo que hacían los ladrones, que robaban y iban y se escondían en una cueva y allí en esa cueva escondían lo que habían robado y allí planeaban su segundo golpe que ellos iban a hacer. Así que nuestro Señor Jesús les hace esa comparación y dice que el Señor, dice que el celo del Señor lo consumió. Así de que Él volcó las mesas de los cambistas y echó fuera a toda esa gente. Entonces ellos se sienten molestos porque ellos dicen, ¿con qué autoridad Jesús ha hecho esto? Así que vienen, el Señor, se dan cuenta que el Señor nuevamente está en el templo y vienen los líderes, ¿verdad?, de allí del templo y los líderes del pueblo de Israel, pues a que les dé Jesús una explicación. Y dice aquí en el capítulo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así que ellos le vienen a pedir a Jesús una explicación, ya que ellos creen que Jesús no es ninguna autoridad allí en el templo como para que él se haya tomado ese derecho. Y nuestro Señor Jesús les dice que está bien, que les va a contestar y les va a explicar, pero que quiere antes que ellos también le contesten algo. Y les dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
nuestro Señor Jesús les dice, el bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Nuestro Señor Jesús quiere que le contesten esa pregunta. El bautizo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? La autoridad que tenía Juan, ¿se la había dado Dios o él solo la había tomado? ¿Juan venía de parte de Dios o él solo empezó a hablar nada más por hablar? Y les decía esto porque pues no habían reconocido la autoridad de Juan el Bautista. Y no lo habían reconocido porque Juan pues les echaba en cara su hipocresía. El anuncio de Juan, su mensaje de Juan era el que la gente que viniera al arrepentimiento. Y les decía, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y dice que mucha gente se acercaba al río Jordán donde Juan los bautizaba y que también llegaban líderes religiosos. Y en una ocasión Juan el Bautista pues les echó en cara y les dijo, camada de víboras, ¿quién los ha enseñado a escapar del juicio de Dios? Y eso les molestaba porque Juan los exhortaba y no quisieron reconocer la autoridad de Juan. Así que nuestro Señor Jesús quiere que le digan a él ahí que el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, también al pueblo, dice, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces ellos se ponen a discutir entre sí, entre ellos, y dicen, si le contestamos que el bautizo de Juan provenía del cielo, pues nos va a decir Jesús, pues entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque el pueblo reconocía a Juan como un profeta. El pueblo sí había creído en que Juan era un profeta de Dios. Todo el pueblo había reconocido que Juan era un profeta de Dios, menos los líderes que el pueblo de Israel tenía. Entonces, ellos contestaron a nuestro Señor Jesús y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y nuestro Señor Jesús les está diciendo, no es que no sepan, sino que no quieren aceptar que están equivocados, sino que son tan orgullosos que no aceptan su error. Así que como ustedes no me quieren contestar, pues yo tampoco les voy a contestar a ustedes. Pero el Señor no dejó las cosas ahí. El Señor quiso aprovechar para seguir hablándoles y lograr tocar el corazón de ellos. Así que nuestro Señor Jesús les habla una parábola que se llama la parábola de los dos hijos. Y dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Cuando nuestro Señor Jesús les habla esta parábola y nos habla de un padre que tiene 2 hijos,
Aquí nuestro Señor Jesús está hablando de nuestro Padre Celestial. Y los dos hijos, son tanto como los que se creen religiosos, como los que creen que están obedeciendo a Dios, como los que piensan que viven una vida en obediencia a Dios. Y el otro hijo es los que ellos consideran pecadores, rebeldes. Así que el primer hijo del cual les habla nuestro Señor Jesús, que dice el primer hijo, dice, porque, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Este hijo, hermanos míos, son los hijos que vivían en rebeldía, ¿verdad? Porque está hablando de aquí del pueblo de Israel. Por ejemplo, vamos a recordar al mismo Mateo, ¿verdad? Que era un recaudador de impuestos, un publicano, los cuales los demás los consideraban como traidores a su pueblo, ya que ellos trabajaban para el Imperio Romano, recaudando los impuestos. Y muchas veces abusaban ellos del cargo que tenían y cobraban más de lo que debían. Así que eran despreciados por el pueblo de Israel. Vemos también a Zaqueo, también un recaudador de impuestos, que también era despreciado por el pueblo y lo consideraban un traidor, aunque era también judío, porque él también era un hijo de Abraham. Pero cuando nuestro Señor Jesús vino a la vida de cada uno de ellos, de Mateo, de Zaqueo, y nuestro Señor les hizo un llamado, y nuestro Señor les habló, y ellos procedieron al arrepentimiento y dejaron de vivir de una manera rebelde, de una manera de una vida de desobediencia. Así que, pues, al principio no querían, ¿verdad? Porque ellos también eran hijos. Pero después se arrepintieron cuando nuestro Señor Jesús vino y les hizo ese llamado y les habló y enderezaron sus caminos. Entonces el segundo hijo dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él y dijo, sí, Señor, y no fue. O sea que el segundo hijo es el que cree o dice que sí, le dice al Señor, sí voy a hacer lo que tú me pides. Sí voy a hacer tu voluntad. Sí voy a obedecerte. Pero no lo hace. Solo dice que sí, pero no obedece. Que era lo que estaban haciendo estos líderes religiosos, los cuales se engañaban a sí mismos, pensando que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces puede uno engañarse a uno mismo y pensar que uno está haciendo la voluntad de Dios, pero puede que no estemos actuando, que no estemos haciendo nada. Vemos aquí a esta gente que juzgaba a los demás y condenaba a los demás, ¿verdad? Consideraban a los demás inferiores, inmerecedores. Vemos como, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús fue invitado por un
por un fariseo. Un fariseo pues era un líder del pueblo de Israel, un maestro de los que se paraban en las sinagogas pues a leer ahí las escrituras, enseñaban al pueblo. Y este fariseo había escuchado hablar de Jesús y lo invitó a comer a su casa, porque quería él pues comprobar si verdaderamente Jesús era un profeta, ya que él había escuchado hablar de Jesús solamente. Así que lo quiso conocer personalmente y invitó a Jesús a su casa a comer. Así de que cuando nuestro Señor Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo y se sentó a la mesa, porque Simón le tenía preparado un banquete. Así de que pues estaba nuestro Señor sentado en la mesa y la puerta se había quedado abierta, la puerta de la casa. Entonces en eso entró una mujer y se postró a los pies de Jesús y comenzó a llorar. Y dice allí que le besaba los pies. Entonces Simón el fariseo pensó, si realmente fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Una pecadora, ¿verdad? Vemos ahí cómo lo está juzgando a la mujer y la está condenando, ¿verdad? Algo que sabemos que pues que no podemos hacer, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, no juzguéis para no ser juzgado, y no condenéis para no ser condenado. Con la vara que midas serás medido. Sé con los demás como quieres que sean contigo, dice la regla de oro, ¿verdad? Y vemos a este hombre, ¿verdad? Que se cree él justo y que y está condenándola, ya que sabemos que pues solamente Dios puede juzgar y condenar a los demás. Nosotros no podemos hacer eso. Así de que nuestro Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, miró a Simón y le dijo, ¿por qué estás dispensando? Porque no le dijo, sino que nuestro Señor sabía y le dijo, Simón, algo tengo que decirte. Y entonces Simón, en su hipocresía, le dice, a ver, dime, maestro. Porque él ya, en su mente, él ya estaba pensando, no, que Jesús no era un profeta, que no, pero cuando nuestro Señor Jesús se dirige a él le dice, dime, maestro. Y nuestro Señor Jesús le cuenta, ¿verdad?, la historia de una persona, de un prestamista que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios. Y estas personas no podían pagar la deuda. Así de que el hombre fue movido a misericordia y les perdonó la deuda. Y le dice nuestro Señor Jesús a Simón, Simón, ¿cuál de los 2 crees tú que amará más al que les perdonó la deuda? Y Simón dice, no, pues al que le perdonó 500 denarios, ¿verdad? Al que le perdonó más. Porque en ese tiempo, pues 500 denarios, hermanos, era una cantidad muy grande. Imagínense que el salario de un día era 1 denario. Así que era lo de 500 días de trabajo. Imagínense para juntar esa cantidad. Se llevaría mucho tiempo y no sabemos en qué necesidad se encontraba este hombre para poder echarse esa deuda tan grande. Pero nuestro Señor Jesús le dice a Simón el fariseo, ¿cuál de los 2 crees tú que amará más al que perdonó la deuda? Y dice, no, pues al que le perdonó pues los 500, al que le perdonó más. Y el Señor dice, has juzgado bien. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y era la razón por la cual esta mujer que Simón consideraba pecadora estaba allí a los pies de nuestro Señor Jesús, humillada
y agradecida con el Señor, porque ella reconocía su falta. Allí estaba reconociendo su falta. Allí ella se estaba humillando. Y el Señor le dice a Simón el fariseo: Simón, cuando yo entré a tu casa, dice, no me diste agua para lavar mis pies, ¿verdad? Ya que era pues era no sé si era una tradición, ¿verdad? Que se tenía, o simplemente por cortesía, ¿verdad? Que recordemos que pues en aquellos tiempos pues los caminos no estaban empavimentados, pues eran de tierra. Recordemos también que pues el calzado, ¿verdad? Era diferente. No sé si usaban ellos guaraches. Así de que cuando pues alguien iba de lejos a visitar a alguien más, pues llegaba a su casa, ¿verdad? Con sus pies todos llenos de polvo. Y pues el dueño de la casa pues le ofrecía agua, ¿verdad? Para lavarse sus pies, ¿verdad? Para o para estar limpio. Y, y nuestro Señor Jesús le echa en cara eso a Simón. Y le dice, y esta mujer desde que llegó, dice, ha lavado sus lágrimas, ha lavado mis pies con sus lágrimas y las ha limpiado con sus cabellos, dice, y cuando yo llegué, dice, no me diste un beso, ¿verdad? Que pues era una manera de saludarse, ¿verdad? Vemos que en la actualidad pues muchas personas tienen esa costumbre, ¿verdad? De darse, de cuando se encuentra a un amigo, ¿verdad? Pues se saludan con un beso en la mejilla. Y Simón no demostró afecto a nuestro Señor Jesús. Y vemos a esta mujer allí, hermanos míos, no dándole un beso en la mejilla a nuestro Señor Jesús, sino besándole los pies. Imagínense nada más, besando los pies de nuestro Señor Jesús. Humillados allí, humillada esta mujer. Luego le dice nuestro Señor a la mujer, te puedes ir en paz. Vemos que ahí el Señor le dice, te puedes ir en paz. Porque el Señor, hermanos míos, había quitado de la vida de esta mujer, pues la inquietud, la ansiedad, la desesperación. No tenía paz ella antes, pero ahora que ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús la despide en paz. Y la mujer se va en paz, hermanos. Y seguimos aquí con nuestra lectura, hermanos. ¿Verdad? Íbamos aquí leyendo en Mateo 21, 32. De cierto os digo que dice, ok. Sí, Señor, voy y no fue. Y nos quedamos donde estábamos hablando sobre los dos hijos. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Jesús les preguntó. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El Señor les dice, de cierto les digo, que los publicanos y que las rameras van delante de ustedes, de vosotros, al reino de Dios. ¿Verdad? Porque, pues sí, ellos vivían antes en desobediencia, pero ahora se han arrepentido y han enderezado sus caminos y ahora viven de una manera recta, obedeciendo al Señor. Y el Señor Jesús les dice a ellos, si ustedes no hacen lo mismo, si ustedes no se arrepienten y reconocen y hacen a un lado su orgullo porque no quieren aceptar
ellos van a ir delante de ustedes. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no les creísteis. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le quisieron creer. Porque Juan predicaba sobre el reino de Dios y predicaba sobre el arrepentimiento y el bautizo para el perdón de los pecados. Y les decía que se convirtieran al Señor, que regresaran al Señor. Él venía en camino de justicia. Él venía enseñando el camino de justicia, el camino de Dios. Pero los que se suponen que tenían que creerle, que los que estaban a cargo del pueblo de Israel, que eran los sacerdotes, ¿verdad? Los escribas, eran los responsables de enseñarles el camino del Señor al pueblo de Israel. Eran los que Dios los había puesto como pastores, como para que ellos pastorearan el pueblo de Israel, que ellos alimentaran al pueblo de Israel espiritualmente, que ellos tuvieran cuidado del pueblo de Israel. Pero no estaban haciendo su trabajo, no estaban viviendo en obediencia como ellos creían. Ellos creían que ellos estaban bien. Y por eso nuestro Señor Jesús aquí les dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras les creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron a Juan. Cuando Juan, ¿verdad? Empezó a predicar en el desierto y Juan empezó a recibir a muchas personas, los cuales se hicieron discípulos de Juan, y Juan les enseñaba. Pero Juan les habló y les dijo que después de él venía uno superior a él, uno más grande que él, que incluso él que era un profeta, ni siquiera se sentía digno de desatar el calzado, de desatar el calzado de sus pies, ¿verdad? Porque Juan allí, él reconocía que el que venía después de él, pues era superior, era muy grande, o sea que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el Cristo prometido al pueblo de Israel, el Salvador del mundo. Por eso cuando nuestro Señor Jesús llegó a bautizarse, ¿verdad? Allí con Juan allí públicamente, ¿verdad? Reconoció a Jesús y les dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es del que yo les había hablado. A él escúchenlo. Cuando los discípulos de Juan escucharon a Juan declarando esto, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Un discípulo de Juan le dijo, hey, maestro, ya todos tus discípulos están siguiendo a Jesús. Y Juan no se molestó ni se puso celoso, sino que dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque ese era el trabajo de Juan, prepararle el camino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan ahí ya había cumplido su misión, por eso después él fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Sabemos la historia del problema que se metió, ¿verdad? Por estar exhortando allí a Herodes, que al parecer por allí Herodes estaba cometiendo adulterio con su cuñada, y lo dijo precisamente en público cuando Herodes estaba celebrando un cumpleaños. Imagínense, allí enfrente de todos los invitados, Juan le
le echó en cara lo que estaba haciendo. Así que se enfureció el rey, lo metió a la cárcel. Después, ya el rey borracho, y conocemos la historia, qué fue lo que pasó, y vemos que mandó decapitar al pobre de Juan el Bautista, pero no pobre, porque pues él ya había cumplido su misión aquí en la tierra, así de que en pocas palabras, pues Herodes le hizo un favor, porque pues ni más ni menos que lo mandó directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Juan había caminado rectamente aquí, en la tierra, y porque fue obediente a nuestro Dios. Y por eso nuestro Señor Jesús aquí le dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Les dice nuestro Señor Jesús, y ustedes lo vieron. Nuestro Señor Jesús, recordemos que les está hablando a los sacerdotes, a los ancianos de Israel, a los líderes. Y nuestro Señor Jesús les dice, y ustedes vieron cuando los publicanos y las rameras le creyeron a Jesús. Y fue notorio porque la ramera ya no siguió practicando ese oficio. Se arrepintió, porque el publicano ya no siguió robando al pueblo. Creyeron al mensaje de Juan. Creyeron cuando Juan les dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ustedes vieron el cambio que hubo en esas personas. Y aún así no le creyeron. Imagínense, el Señor en su misericordia todavía allí está tratando de tocar el corazón de ellos, y que ellos hagan a un lado su orgullo, que lo quiten el orgullo y que acepten lo que nuestro Señor Jesús les está diciendo. Pues hermanos, esta fue la palabra del día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga.